cuerpo, ¿no? A través del denominado volumen arterial de sangre efectivo. Así se lo denomina. Y este volumen arterial circulante efectivo, ¿cómo está regulado? Esto ya lo conocen ustedes. Estamos haciendo un recuerdo de fisiología. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió? Jóvenes, no pueden entrar a cualquier hora. Miren, si están entrando a gota, están distrayendo a sus compañeros. A la próxima clase no van a entrar si pasa las 4:10. Voy a echar llave para que no estén todo el momento entrando porque desconcentran a sus compañeros. Por favor, a tomarlo en cuenta. Ahora, si quieren ir al baño de preferencia, háganlo antes de ingresar al aula, no en el momento de ingresar al aula. Bien, ahora va a ingresar a otro compañero y así les distrae. Estamos perdiendo el tiempo. Así. La tolerancia es 10 minutos. Pasando 10 minutos ya no van a poder ingresar porque en la próxima clase me voy a echar ya porque están ingresando a cuentagotas. Entonces, este volumen circulante efectivo está regulado por los barroreceptores, ¿no? Que ya lo conocen. ¿Y dónde se encuentran estos barroreceptores? Se encuentran en el sistema vascular y en los riñones, ¿no? Por eso es fundamental conocer la ubicación de estos barroreceptores. ¿Cómo responden los barroreceptores? Al estiramiento de las paredes de los vasos sanguíneos, ¿no? Y eso también responde a la presión generada dentro de los vasos sanguíneos. Este volumen arterial efectivo, ¿qué pasa cuando está bajo? Un ejemplo, cuando ese volumen circulante efectivo está bajo o disminuido, ¿cómo reacciona el organismo? A nivel renal va a aumentar la absorción de sodio y la retención de agua. ¿Con qué fin? De generar o compensar esta pérdida de volumen arterial efectivo. ¿Y qué pasa si este volumen arterial efectivo está incrementado? Entonces, a nivel renal se va a excretar mayor cantidad de sodio y agua. Hemos dicho que los barroreceptores se encuentran en el sistema vascular y también en el riñón. En el sistema vascular, ¿dónde están ubicados? En las aurículas cardíacas, en los grandes vasos de los pulmones. Estos dos, en particular las aurículas y los grandes vasos de los pulmones, van a responder a una circulación llena, ¿no? En cambio, los barroreceptores que se encuentran en el arco aórtico y en el seno carotídeo van a responder a los cambios de presión, ¿no? Incremento de presión arterial o disminución de la presión arterial. Entonces, ¿cuál es la función en general que tienen estos barroreceptores? Es regular el volumen arterial efectivo, ¿no? Y esto a la vez, estos barroreceptores no son independientes, ¿no? Pertenecen al sistema simpático. Y también están regulados por la hormona antidiurética. También denominado, ¿cuál es el otro nombre de la hormona antidiurética? ¿Cuál es el otro nombre de la hormona antidiurética? También se denomina vasopresina. Entonces, el sistema nervioso simpático responde a cambios de presión arterial y también a cambios en el volumen sanguíneo. Esos son los principales estimulantes de este sistema nervioso simpático para que vayan a actuar en sus barroreceptores. Estos cambios de presión arterial y de volumen sanguíneo van a ajustar el índice de filtración glomerular, porque les hablaba, ¿no? Van a absorber mayor cantidad de agua y sodio o van a excretar mayor cantidad de agua y sodio. Entonces, ¿y a qué nivel va a regular? No es a nivel de todo el riñón en general, sino a nivel de los túbulos, ¿no? De los túbulos. Y a su vez, el sistema nervioso simpático está encargado de la estimulación. Cuando estos llega menor flujo sanguíneo al riñón, se activa
activa lo que es la renina, ¿no? La renina, que es una enzima que se secreta a nivel renal y que forma parte del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y bueno, aquí tenemos un glomérulo renal donde hay una arteria aferente que ingresa, ¿no? Entonces, tenemos que el riñón va a tener esos vasoreceptores que van a ser sensibles a los cambios de volumen y a los cambios en la presión, ¿no? Y estos vasoreceptores están precedidos por el sistema simpático, ¿no? Y que van a activar ese sistema, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Así se denomina este sistema, porque va a activar una serie de proteínas y hormonas. Bueno, nuevamente les traigo este dibujo que me parece muy didáctico, donde está el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Entonces, todo comienza con alteración. Hemos dicho que hay dos tipos de alteraciones. Puede haber alteraciones en el volumen y alteraciones en la presión. Estos son los dos estimulantes para que se active este sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, tenemos que hay una disminución del volumen de sangre o disminución de niveles de sodio, ¿no? A nivel cero. ¿Estos qué generan? Una disminución de la presión arterial. Esto a su vez hace que genere que los sensores que existen en el riñón liberen lo que es la renina, ¿no? La renina es una enzima que va a actuar sobre ¿qué? Va a actuar sobre el angiotensinógeno. ¿Para qué? Para convertirlo en angiotensina 1, ¿no? Es lo que les digo, jóvenes. Sí, son los... La próxima clase no entran si pasa más de 10 minutos, porque voy a echar llave. Ya. Entonces, tenemos que la renina es producida por el riñón, pero el angiotensinógeno es sintetizada en el hígado, ¿no? La renina actúa sobre el angiotensinógeno para convertirlo en angiotensina 1. Esta angiotensina 1, gracias a la enzima convertidora de angiotensina que se ubica en los pulmones, va a ser transformada de angiotensina 1 a angiotensina 2 por la enzima convertidora de angiotensina 1. Esta angiotensina 2 ya vamos a poder observar funciones. ¿Cuáles son las funciones de la angiotensina 2? Vasoconstricción de las arterias, ¿no? Y esta vasoconstricción de las arterias van a producir elevación de la presión arterial. Jóvenes, voy a echar llave la próxima clase, que sea la última vez, ¿no? No pueden estar ingresando así. Incluso yo recuerdo cuando era universitaria, yo pasaba clases a las 7 de la mañana y mi docente cerraba 7 menos 5. No pueden entrar a cada momento porque distraen a sus compañeros. Hasta me distraen a mí. Miren, ya he perdido el ritmo. No. Entonces, la angiotensina 2 se va a encargar de vasoconstricción de las arterias, ¿no? Y esta vasoconstricción va a generar aumento de la presión arterial. A su vez, esta angiotensina 2 va a estimular a las glándulas suprarrenales para producir aldosterona. La aldosterona sí es una hormona, ¿no? La aldosterona que se va a encargar de retener sodio y con el sodio que retiene agua, ¿no? Entonces este sistema es muy imprescindible para la regulación del volumen y de la presión. Y otro sistema que regula los líquidos tendría que ser el péptido natriurético atrial o auricular, ¿no? Que es liberado por las células de las aurículas. ¿Y esto cómo responde, no? Cuando responde sobre todo a una dilatación o exceso de llenado a nivel de las aurículas. ¿Y qué es lo que ocasiona? Si la aurícula está dilatada o tiene un llenado eficiente, ¿cómo responde el organismo? Responde aumentando la expresión de sodio y eliminando agua. Es decir, el riñón va a filtrar mayor cantidad de sodio y agua. Va a eliminar sodio y agua para reducir esta sobrecarga. Este sería otro mecanismo de regulación de los líquidos.
No, pero esto está hablando de cuando está sobredistendido la orina, ¿no? Cuando hay mayor cantidad de llenado, mayor sobrecarga de volumen. Estamos hablando de volúmenes a nivel cardíaco. ¿Cuál es tu? Claro, bajaría el volumen. Hay sensores en la aurícula que se activan cuando el volumen, cuando hay una mayor cantidad de volumen y se dilata la aurícula. Entonces, ¿qué hace? Excretar ese volumen que está de más, ¿no? Para así regular los líquidos. Bueno, mecanismos de la regulación, hablando de la sed y la hormona antidiurética, ¿no? La sed, ¿qué es la sed? Es una sensación consciente de la necesidad de beber agua, ¿no? Normalmente agua, no vendría a ser líquidos en general, pero en particular agua. Cuando existe sed es porque el cuerpo está enviando señales de alerta. Cuando ustedes tienen sed es porque su organismo está deshidratado. Normalmente tendrían que tomar agua sin necesidad de este estímulo. Sin necesidad de este estímulo, ¿no? Entonces, cuando existe ese estímulo es porque el cuerpo ya está en alerta, ¿no? Entonces, normalmente deben tomar agua antes que llegue esta necesidad de sed. La sed es un regulador de consumo de líquidos y de agua, ¿no? Entonces, estos dos mecanismos van a ayudar a regular también el volumen circulante efectivo. ¿Y cómo está regulada la sed? La sed está regulada a través del centro de la sed. Como hemos visto en los anteriores temas, el vómito, la tos, cada uno tiene su centro. Y este mecanismo también tiene un centro, que es el centro de la sed, que se ubica en el hipotálamo, ¿no? Este centro de la sed vamos a encontrar neuronas especializadas que se denominan osmoreceptores, ¿no? Entonces, tenemos tres tipos de estimulación de la sed. Uno que es la verdadera, es decir, que el cuerpo sí está deshidratado y el organismo envía señales para activa el mecanismo de la sed para compensar esa pérdida de líquidos. También tenemos que cuando existe una deshidratación celular, hay un aumento de ¿qué? De la osmolaridad sérica, ¿no? Es decir, osmolaridad a nivel de líquido extracelular. Y también tenemos de que estos osmoreceptores se van a localizar cerca de los centros de la hormona antidiurética, ¿no? De la hormona antidiurética, los mismos que se encuentran en el hipotálamo, ¿no? Pero lo vamos a ver en un gráfico. Entonces, ¿qué hacen estos osmoreceptores? Aumentan de tamaño, o se hinchan o se encogen, de acuerdo a la actividad estimulante, ¿no? Cuando hay sed, quiere decir que hay incremento de la osmolaridad sérica. Por lo menos tiene que haber de 1 a 2% elevado para que exista este mecanismo de la sed. Y el sed puede ser el primer síntoma de un paciente con hemorragia activa, ¿no? Ante una pérdida de volemia, la sed vendría a ser el primer mecanismo regulador. Y también otro estímulo de la sed, aparte de la pérdida de volumen sanguíneo, de la deshidratación, otro mecanismo de la sed vendría a ser la presencia de la angiotensina 2. Entonces, la angiotensina 2, aparte de estimular a la glándula suprarrenal para producir aldosterona, también es un estimulante del centro de la sed, ¿no? En especial, este mecanismo de la angiotensina 2 va a estar activado en los pacientes con insuficiencia renal crónica y en los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Que no responden a la osmolaridad, pero sí responden, son cambios no osmóticos regulados por la angiotensina 2. Es por eso que estos pacientes tienen sed, pero vendría a ser otro mecanismo diferente a la disminución del volumen sanguíneo o diferente a la concentración elevada de osmolaridad sérica. Aquí podemos observar, ¿no? En este gráfico, arriba tenemos el núcleo paraventricular.
abajo el núcleo supraóptico, que son dos entidades fundamentales, son centros de la hormona antidiurética. Y en el medio de esos dos tenemos el centro de la sed, que podemos observar los osmoreceptores, ¿no? También observamos que el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico envían ramas. ¿A dónde lo envían? Hacia la hipófisis posterior, ¿no? Todo eso que recorre líneas desde el núcleo paraventricular al núcleo supraóptico que se dirige a la hipófisis se denomina eje hipotalámico hipofisiario, ¿no? Y la hipófisis posterior, anterior y posterior, ¿no? Que en la posterior es el lugar de almacenamiento de la hormona antidiurética. Y aquí tenemos los mecanismos de la sed, ¿no? ¿Cómo se activa la sed? Se activa por una pérdida de volumen sanguíneo, un incremento de la osmolaridad sérica. Esos serían los mecanismos activadores del centro de la sed. Y dentro del tercer mecanismo, que es el no osmótico, vendría a ser el mecanismo de la angiotensina 2, que también va a activar el centro de la sed. ¿Qué parte? Entonces, tenemos que los mecanismos de la sed se pueden activar, uno por pérdida del volumen sanguíneo, el siguiente es por incremento de la osmolaridad sérica. Esos dos son fundamentales para activar el centro de la sed. Pero hay un tercer mecanismo que vendría a ser la presencia de la angiotensina 2. Este mecanismo se denomina mecanismo no osmótico porque no responde a la osmolaridad sérica, sino es otro mecanismo por la angiotensina 2 que también estimula la sed, sobre todo en pacientes crónicos con insuficiencia cardíaca o insuficiencia renal crónica. ¿Y qué alteraciones de la sed podemos encontrar? ¿No? Podemos encontrar la hipodipsia, que es la disminución de la capacidad de sentir sed. ¿No? ¿Por qué ocurre esta alteración? Generalmente por traumatismos cerca de la zona del hipotálamo, donde está el centro de la sed. También toda clase de alteraciones, puede ser un traumatismo, puede ser presencia de tumores como un meningioma, presencia de hidrocefalia, hemorragia subaracnoidea, ¿no? Que alteren el centro hipotalámico. Y también se ha visto que la hipodipsia es muy frecuente en los pacientes seniles, en los adultos mayores, donde los pacientes adultos mayores van a tener una hipodipsia, una sed reducida. En el caso de los adultos mayores puede deberse a la presencia de ictus, ¿no? O lesiones vasculares, pero también puede empeorar esta situación de hipodipsia con el estado confusional que tienen estos pacientes, ¿no? Y también con la deficiencia motor, es decir, incapacidad de caminar para poder saciar la sed, ¿no? Consumir líquidos. Ictus vendría a ser como un accidente cerebrovascular, ¿no? Disminución de la llegada de flujo sanguíneo al cerebro. Y también tenemos la otra alteración que es del otro extremo, ¿no? Uno es la hipodipsia y otro es la polidipsia, que es la presencia de sed excesiva, ¿no? Que puede ser normal siempre y cuando se acompañe de una hidratación adecuada, ¿no? Por ejemplo, tenemos estas tres consecuencias. La polidipsia puede ser sed sintomática o verdadera, es decir, si el paciente está deshidratado o ha tenido una pérdida de líquidos, pérdida de volumen, y si necesita hidratación y con una correcta hidratación se soluciona el problema, quiere decir que sí fue una sed sintomática o verdadera. Ahora, el segundo concepto es una sed inapropiada o falsa, ¿no? Quiere decir que el organismo no tiene esa deficiencia, no hubo esas pérdidas o no hubo una deshidratación, pero tiene esa necesidad de consumir líquidos, ¿no? Cuando hay una osmolaridad sérica que está normal, no hay pérdida de líquidos, pero la persona tiene esa necesidad de seguir consumiendo líquidos, de beber, es decir, de tener en presente ese reflejo de la sed. Y esto ocurre sobre todo en estas patologías, ¿no?
insuficiencia cardíaca congestiva, el diabetes mellitus, la insuficiencia renal crónica. Y por último tenemos la sed de origen psicógeno, ¿no? O compulsivo, que se da sobre todo en pacientes psiquiátricos, ¿no? Donde no existe una causa estructural, un daño estructural a nivel del hipotálamo, o el paciente está normohidratado, la osmolaridad está normal, pero por sus alteraciones psiquiátricas tienden a consumir mayor cantidad de líquidos. Y tenemos a la hormona antidiurética, ¿no? Esta es una hormona fundamental para la regulación de los líquidos. ¿Por qué? Porque normalmente se encarga de la regulación de la reabsorción de agua en los riñones. Es sintetizada por las células del núcleo supraóptico y del núcleo paraventricular, del hipotálamo, ¿no? Una vez que son sintetizadas por estas células, se transportan a través del eje hipotalámico hipofisiario hasta llegar a la hipófisis posterior, donde van a ser almacenadas. Y de ahí, a través de los plexos capilares, van a ser distribuidas a la sangre para su efecto local, que vendría a ser el riñón, ¿no? Para que reabsorba agua. ¿Y cómo se estimula esta hormona antidiurética? También denominada vasopresina. Se estimula ante un incremento de osmolaridad seria, ¿no? Si incrementa ¿cuánto es la osmolaridad sérica? Es de 280, o sea, si está más de 280 va a ser un estimulante para la liberación de la hormona antidiurética de su centro de almacenamiento que es la hipófisis posterior. Esta hormona antidiurética va a tener dos tipos de receptores, el receptor B1 y el receptor B2. El receptor B1, ¿dónde localizamos estos receptores? En el músculo liso vascular, ¿no? Es por eso que tiene su denominativo de vasopresina, que provoca vasoconstricción. Pero esto cuando las cantidades de hormona antidiurética son elevadas. Con la vasoconstricción va a incrementar la presión arterial, ¿no? En concentraciones altas de esta hormona antidiurética. Y también tenemos receptores de tipo B2, que estos receptores van a cumplir su segunda función de la hormona antidiurética, que es la reabsorción de agua, ¿no? ¿Y de dónde? ¿De qué sector del riñón? De los túbulos a nivel cortical, de los túbulos colectores. Reabsorben agua y con esta reabsorción de agua van a mantener la osmolaridad cero, ¿no? También tenemos que, si en presencia de ADH, es decir, cuando no hay esta hormona antidiurética en el organismo, se mantienen sellados y se mantienen impermeables, ¿no? ¿Qué se mantienen impermeables? Las células epiteliales tumorales, ¿no? Esto quiere decir que no va a poder pasar el agua a través de estas células, van a ser impermeables al agua. Pero cuando hay presencia de hormona antidiurética, sobre todo en cantidades elevadas, existe apertura de las acuaporinas, que son los canales de agua, ¿no? Hará que exista mayor permeabilidad del agua y reabsorción del agua. Y bueno, ¿cuáles son los mecanismos de regulación de la hormona antidiurética? Al igual que la sed, la hormona antidiurética está regulada por los mecanismos de volumen y osmolaridad, ¿no? Entonces, a mayor incremento de osmolaridad, la hormona antidiurética va a ser liberada, ¿no? También podemos observar que va a existir osmoreceptores, como hemos visto que están cerca del núcleo supraóptico y el paraventricular, que van a ser estimulados ante la fluctuación de la osmolaridad sérica, ¿no? Osmolaridad a nivel de líquido extracelular, que van a activar primero la síntesis y luego la liberación de hormona antidiurética. También podemos observar que existe otro tipo de estimulante, ¿no? Que no es no correspondiente a la ósmosis, es decir, a la osmolaridad, sino que va a existir receptores de estimulamiento sensibles a cambios de presión arterial y volumen circulante efectivo, que también van a regular la liberación de la hormona antidiurética. Entonces tenemos varios mecanismos.
Uno es el del volumen arterial efectivo y el otro es de la osmolaridad sérica, ¿no? El de la osmolaridad sérica, sobre todo a nivel del hipotálamo, que promueve la síntesis de hormona antidiurética y su liberación. Y el otro mecanismo es el volumen arterial efectivo, por esos vasoreceptores de estiramiento de presión arterial, que van a estimular la síntesis de la hormona antidiurética. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿no? Miren, reducción del volumen del 5 al 10% ya produce aumento en la concentración de hormona antidiurética, ¿no? Esto quiere decir que no es necesario una pérdida de volemia significante, una pérdida de volemia de gran cantidad o magnitud para que se active esta hormona antidiurética. Basta que existe una pérdida de volemia del 5 al 10%, ya se libera esta hormona antidiurética. Si bien este mecanismo regulador va a ser activado de forma aguda y crónica, pero en la literatura señala que cuando los problemas son agudos o los trastornos son agudos, este mecanismo actúa con mayor facilidad a diferencia de trastornos crónicos. Eso vendría a ser situaciones que liberan la hormona antidiurética, pero también existen otras, por ejemplo, ante un estrés también se puede liberar hormona antidiurética. Ante presencia de dolor intenso también se libera la hormona antidiurética. Presencia de náuseas, traumatismos, intervenciones quirúrgicas localizadas a nivel de cerebro también liberan hormona antidiurética. Incluso fármacos, ¿no? Como pueden observar en la tabla, hay fármacos que disminuyen y otros que aumentan la liberación de hormona antidiurética. Por ejemplo, ¿conocen alguno de estos medicamentos? Angiotensina B, meclociclina, etanol, foscarnet, el litio. ¿Conocen algunos? ¿O nunca han escuchado hablar de esos medicamentos? Por ejemplo, la angiotensina B es un antifúngico, ¿no? El etanol vendría a ser el alcohol, ¿no? Que disminuye la liberación de síntesis de la hormona antidiurética. Y dentro de los fármacos que incrementan la liberación de hormona antidiurética tenemos antineoplásicos, vincristina, ciclophosphamida. Estos dos antineoplásicos o quimioterápicos son muy utilizados en la parte oncológica, ¿no? En tumores como ser linfomas, mieloma múltiple, carbamazepina, que es un anticonvulsivante. Después tenemos el clorhidrato, anestésicos centrales, antiinflamatorios no esteroideos, antipsicóticos, antidepresivos. Entonces, no solamente las alteraciones en la osmolaridad sérica y del volumen sanguíneo, también los medicamentos pueden inducir a la liberación de la hormona antidiurética. Y bueno, vamos a hablar de este trastorno. Vamos a hacer un resumen. Este trastorno es producido por alteraciones en la hormona antidiurética. ¿No? Tenemos dos principalmente. Uno, la diabetes insípida, y la otra es el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. La diabetes insípida, ¿no? Es ocasionada por la insuficiencia de la hormona antidiurética. Insuficiencia o respuesta reducida a nivel renal de la hormona antidiurética. ¿Cuáles son sus características? ¿No? La persona que tiene este trastorno de diabetes insípida tiene tendencia a tener dificultad para concentrar la orina, es decir, va a excretar, va a filtrar cantidades o volúmenes mayores de orina, ¿no? Incluso se han registrado que pueden eliminar entre 30 a 20 litros por día de orina, ¿no? Esto va a depender del grado de insuficiencia de esta hormona antidiurética. Y por ende, al eliminar gran cantidad de orina, el gasto urinario de esta persona va a ser elevado o excesivo, ¿no? Y también se va a acompañar de una sed excesiva. ¿Cómo se denomina la sed excesiva? Polidipsia, ¿no? Entonces, esta es una característica de esta enfermedad: eliminación de grandes cantidades o volúmenes de orina, acompañado de polidipsia, mayor gasto urinario, debido a una insuficiente cantidad de hormona antidiurética o porque a nivel renal estos receptores quedan insensibles para su funcionamiento. Entonces tenemos que esto puede ser un peligro.
porque si bien elimina gran cantidad de orina, obviamente que va a tener ese reflejo de consumir mayor cantidad de líquidos, porque está eliminando, se está deshidratando y está ingresando mayor cantidad de líquidos. Con ese mecanismo de la sed se puede compensar esta enfermedad. Pero, ¿qué pasaría en aquellas personas que no puedan, que pierdan este mecanismo de la sed o que pierdan esta capacidad de beber líquidos? Entonces, en esto sí es un peligro porque el paciente puede entrar en una deshidratación, ¿no? Sobre todo deshidratación hipertónica por aumento de la osmolaridad, ¿no? Quiere decir que la osmolaridad sérica va a estar arriba de los 280, pero va a existir menos cantidad de líquido por esas pérdidas renales. Existen dos tipos de diabetes insípida. Uno es la neurogénica central y otro es la nefrogénica. La neurogénica es cuando la alteración está a nivel del centro, a nivel del hipotálamo, ¿no? Alteraciones en el cerebro. Y eso puede ocasionar que este centro no libere esta hormona antidiurética, ¿no? Que alteraciones, si bien a nivel del núcleo paraventricular, a nivel de la hipófisis posterior, pueden producir esta alteración de la hormona antidiurética, ¿no? Por daño en la estructura, en el sitio donde se sintetiza o almacena la hormona antidiurética. Este trastorno, si bien es a nivel central, puede ser temporal. ¿En qué casos es temporal? Posterior a una cirugía reciente o posterior a un traumatismo, ¿no? Y tenemos el otro tipo que es la nefrogénica. En la nefrogénica, donde los riñones son insensibles a la hormona antidiurética. Quiere decir que estos receptores de hormona antidiurética que están en los riñones no funcionan, ¿no? En este caso, en la nefrogénica, vamos a ver una capacidad deficiente para concentrar la orina. Vamos a observar mayor alteraciones genéticas a nivel de los receptores de hormona antidiurética y también alteraciones genéticas a nivel de las aquaporinas. ¿Y cómo se realiza el diagnóstico de esta enfermedad, de la diabetes insípida? Primero, hay que registrar la cantidad de orina que es eliminada en 24 horas. Si existe un gasto urinario elevado, entonces podríamos sospechar de esta patología. Pero si existe un gasto urinario disminuido, ¿de qué patología sospechamos? Si es disminuido, hay que sospechar de una insuficiencia renal, pero si es aumentado, hay que sospechar de una diabetes insípida, ¿no? También se deben descartar alteraciones de tipo de la glucosa, ¿no? Descartar diabetes mellitus, debemos descartar otras reноpatías como la insuficiencia renal crónica. También se deben medir las concentraciones séricas de la hormona antidiurética para saber si están por debajo del límite inferior. Si en esta enfermedad hay insuficiente cantidad, obviamente los niveles van a estar disminuidos de la hormona antidiurética. También es recomendable calcular la osmolaridad sérica, ¿no? Y también de la orina, plasmática y urinaria. En la diabetes insípida de origen central se realizan estudios imagenológicos como la resonancia magnética, ¿no? Para evaluar la estructura anatómica del centro donde se sintetiza la hormona antidiurética y también de la hipófisis posterior, de su centro de almacenamiento, ¿no? Para evaluar posibles alteraciones anatómicas o tumores que estén comprimiendo esa zona. En la resonancia magnética, ¿cómo se observa la hipófisis? Generalmente en la literatura resalta que se va a observar un aspecto brillante cuando está presente la hormona antidiurética. Y el otro trastorno tenemos el síndrome de secreción inapropiada o inadecuada de la hormona antidiurética. Esto vendría a ser, en la diabetes insípida hemos visto que hay incapacidad o insensibilidad con disminución de la hormona antidiurética. Esto es todo lo contrario, ¿no? En esta patología, ¿qué va a existir? Fallo en la retroalimentación negativa, es decir, que no va a haber ese estímulo inhibitorio. Se va a seguir produciendo cantidades excesivas de hormona antidiurética, ¿no?
entonces la secreción de hormona antidiurética va a ser continua y va a existir, en la diabetes insípida hemos visto que existe disminución de la osmolaridad o aumento. Si pierde gran cantidad de líquidos en la orina, ¿qué pasa con la osmolaridad sérica? Se concentra más, porque hay mayor cantidad de sodio. Entonces la osmolaridad va a estar aumentada. En cambio aquí va a estar disminuida, ¿no? Va a retener agua, va a retener gran cantidad de agua y va a existir una hiponatremia dilucional por el agua, por esa agua retenida. Esta patología puede ser momentánea por situaciones de estrés, por eso no se estresen demasiado porque si no van a liberar su hormona antidiurética. ¿Sí? Hiponatremia es la disminución del sodio sérico, ¿no? Del sodio plasmático. También puede ser crónica, ¿no? Debido a tumores, ya sea a nivel cerebral o a nivel pulmonar. Y otros estímulos pueden desencadenar esta secreción inapropiada de hormona antidiurética, como ser procedimientos quirúrgicos, dolor, cambios de temperatura, afecciones intratorácicas, la tuberculosis, neumonía, VIH. ¿Y cuáles son las manifestaciones? ¿No? Todo va a ser secundario a una hiponatremia de tipo dilucional, donde la osmolaridad de la orina se va a encontrar alta y la osmolaridad sérica se va a encontrar disminuida o baja. ¿No? Y a comparación de la diabetes insípida, en la secreción inapropiada de hormona antidiurética, el gasto urinario va a disminuir considerablemente. En cambio, en la diabetes insípida, el gasto urinario está incrementado. Y también, ¿qué podemos observar? Debido a la mayor retención de líquidos, además de diluirse el sodio, por consiguiente una hiponatremia dilucional, también vamos a encontrar que el hematocrito va a estar reducido, ¿no? El nitrógeno ureico va a estar reducido por la expansión del volumen de líquido extracelular. Para que sea un síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética, tiene que cumplir estas 5 características, ¿no? Tiene que existir una hiponatremia hipotónica. ¿Qué quiere decir hipotónica? Que se va a encontrar el sodio bajo, pero también la osmolaridad sérica va a estar disminuida. Vamos a observar natriuresis. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber mayor cantidad de sodio excretado, ¿no? Evidencia de sodio en la orina. La osmolaridad urinaria va a ser mayor, por esa razón que va a existir mayor cantidad de sodio en orina. Va a existir ausencia de edema, ausencia de tercer espacio, ¿no? Y va a tener presencia de reducción del volumen. La función renal, la función suprarrenal y tiroideal tienen que estar normales. Bueno, hasta aquí con estas alteraciones. Es un tema largo. La próxima clase continuamos con alteraciones del sodio. Estas alteraciones eran de la SER y de la hormona antidiurética. La próxima clase continuamos con el sodio.